Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast Ecos de la Biblia. Yo soy Iraíz Yo soy Jonathan. y pues estamos muy contentos de estar nuevamente acá con ustedes platicando un poco acerca de la palabra de Dios de la Biblia. En este podcast, la primera vez no lo presentamos tan bien, pero pretendemos pues reflexionar en algunos pasajes de la Biblia, quizá en algunas ocasiones capítulos, versículos o en libros completos, hacer como un panorama general y rescatar algunos puntos que nos llamen la atención, pero pues también esperamos contar con sus comentarios, con sus opiniones, con sus aportaciones para abrir un diálogo acerca de estos pasajes que son muy importantes en la Biblia como toda la palabra de Dios. Y el día de hoy queremos reflexionar en el capítulo 20 de Hechos, en Hechos 20, pero específicamente en los versículos del 13 al 36, cuando Pablo se despide de la iglesia de los pastores de Éfeso y se dirige a Jerusalén. Y pues antes de entrar a temas más específicos, contexto histórico, etcétera, yo quisiera preguntarle a mi esposo, bueno, platicar acerca de por qué este discurso del apóstol Pablo es tan central en Hechos. Ahorita lo vamos a contestar. Antes de seguir, yo doy por hecho que este pasaje es muy conocido, quizás no, pero este pasaje es un discurso pues muy especial donde en términos generales ya Pablo ha estado terminando su tercer viaje misionero y entonces Pablo entiende que comienza una nueva etapa de ministerio y se despide de los pastores de Éfeso. Ahorita igual íbamos a ir leyendo algunos versículos para que si no recuerdan específicamente qué dice Hechos 20, lo vayamos leyendo. Igual, pues si se dan el tiempo para escuchar esto, para sentarse a escucharlo, pues tengan ahí su Biblia abierta en Hechos 20 del 13 al 36. Y si no, ahorita vamos a ir leyendo algunos pasajes para que recordemos qué es lo que Pablo dice. Pero hace un ratito mi esposo me estaba diciendo que este capítulo es muy fundamental en todo Hechos y pues quería que nos compartieras un poquito de por qué es muy importante este capítulo, por qué es central. Creo que eh, es un texto, Hechos 20 del 17 al 38 al 36. Es muy interesante porque hay muchos datos muy relevantes que hasta algunos pueden ser como a lo mejor muy minuciosos o pueden ser muy simples, pero que son muy interesantes, son muy relevantes. Pero en general, hablando acerca de Hechos 20, normalmente, no normalmente, sino más bien el estilo literario del libro de Hechos es la narrativa, pero dentro del libro de Hechos, así como en los evangelios, hay sermones, es decir, discursos, y este es uno de ellos, y yo creo que este es el más importante. ¿Por qué para mí es relevante? Porque Lucas está hablando del apóstol Pablo, y normalmente nosotros tenemos una configuración de toda la teología y doctrina del apóstol Pablo por sus cartas, por sus epístolas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordemos que todos los autores tienen diferentes intenciones. Entonces, es muy interesante Hechos 20 porque realmente refleja lo que el autor de este libro, que es Lucas, piensa, sabe y busca que la iglesia a la cual se dirige entienda. Entonces, esto es muy, muy, muy interesante porque representa una cosmovisión del apóstol Pablo, pero desde el pensamiento lucano, desde el pensamiento de Lucas. Entonces, por eso creo que este sermón es fabuloso. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de estas cosas. Yo creo que Hechos registra muchos sermones evangelísticos, ¿no? Ujú. Pero creo que este es el único que registra acerca de una despedida pastoral Así y es. algo que también a mí me llamó la atención, o sea, así como para abrir ahorita de inicio la conversación, es acerca de ver el corazón de Pablo, no solo como como Apóstol. apóstol, exactamente, porque a lo mejor apóstol, y lo imaginamos con un título acá muy, muy, muy importante que lo es, pero también como pastor, ¿no? Y lo Así que es. significa ser un pastor y que su ministerio no fue un ministerio frío, no fue un ministerio distante, no fue un ministerio, ¿cómo pudiéramos expresarlo? O sea, cuando solamente estás buscando un objetivo, o sea, solamente por lograr cosas, lograr metas. Conquistador. Ajá, exactamente, sino que realmente se implicó con las personas, ¿no?
me parece que estuvo en Éfeso alrededor de 2 años, Ujú. que yo recuerde, si no me equivoco, y pues alrededor de esos 2 años pasaron muchas cosas, no fue nada más algo así tan simple. Y ahora el apóstol Pablo, dirigido y como lo hemos visto en todo el libro de Hechos, guiado por el Espíritu Santo, él decide, o bueno, no decide, él sabe que tiene que ir a Jerusalén y sabe que en Jerusalén le esperan sufrimientos, es lo que dice. Sin embargo, no, pues eso no es una razón para la que él detenga ese viaje por los sufrimientos. Y dice en este primer pasaje que decidió no pasar por Éfeso, y no precisamente porque no quisiera estar con la iglesia de Éfeso, sino porque sabía que si pasaba por Éfeso hacia este viaje hasta Jerusalén, lo iban a detener, ¿no? Precisamente por el amor que había entre la iglesia y Pablo, ¿no? Entonces dice que llama a los pastores en Mileto, ¿no? Para estar con ellos. Y pues entrando un poquito más acerca de este primer pasaje, dice aquí en el versículo 18, cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. ¿Cómo ves esta presentación de Pablo de su ministerio? O sea, pudo hablar de muchas cosas, de todo lo que hizo y así, pero comienza diciendo: he hecho el trabajo del Señor con humildad. Sí. Por eso menciono que este texto es central, porque recordemos también que, ahorita contesto tu pregunta, pero recordemos que antes de que se escribieran los evangelios, las cartas del apóstol Pablo ya eran distribuidas y ya estaban siendo, entonces, el apóstol Pablo ya tenía un cierto peso jerárquico, un peso como líder de la iglesia, y el empezar a hablar de la humildad, creo que esto es algo muy especial para el evangelista Lucas, que está, que está pensando en el contenido de lo que su libro quería enseñarle a la iglesia. Entonces, realmente durante todo el sermón que hay en Hechos 20 despidiéndose del apóstol Pablo, el tema de la humildad es un tema central, ¿no? Es un tema central, y se lo dice a los pastores de Éfeso, se lo está diciendo a la iglesia y se lo está recordando a las iglesias nacientes de toda Asia Menor, incluido por supuesto Jerusalén y otras iglesias que estaban en ese momento, porque pudiéramos decir que si había, que es algunos de las cosas que mencionan los eruditos de los textos y los especialistas, que posiblemente se había perdido un poco de cómo era una iglesia comunitaria, en casa, sí, porque lo de las casas es súper importante en este texto, ahorita a lo mejor lo explicamos un poco más, sí, más orgánico, porque posiblemente la iglesia se estaba institucionalizando, ¿no? Y bueno, ese es otro tema que hay que tocar también, pero entonces Lucas también nos habla desde la perspectiva del apóstol Pablo, cómo debe de ser una iglesia, ¿no?, orgánica, y cuáles son esos elementos que tienen que definir a la iglesia, al liderazgo, al grupo humano, ¿no? Sí, entonces, sí. creo que eso es interesante. Sí, y justo a lo mejor, bueno, sí lo hemos dicho, pero esto es una despedida. Y creo que las iglesias han pasado por muchas despedidas dolorosas de pastores, de líderes. Y creo que también es un modelo que nos enseña que una despedida no tiene por qué ser Claro. dolorosa, no tiene por qué, bueno, dolorosa sí, porque en este Sí, sí, capítulo sí. hubo muchas lágrimas, pero no tiene que ser dolorosa en el sentido de un quiebre, ¿no? De una pérdida de relación. Por ahí vi una vez un meme que decía que no estamos en pandillas, ¿no? O sea, de por qué cuando me tengo que ir de una iglesia ya no puedo regresar, ¿no? O sea, no, ay, perdón, no debería de ser así. Entonces creo que algo muy bonito también de esto es la despedida de Pablo, Totalmente. que nos da un modelo de cuando algo sucede, pues no sé, tienes un cambio de trabajo, etcétera, no sé, muchas situaciones, no tiene por qué haber un quiebre, sino dar un testimonio de lo que hiciste con integridad, si realmente fuiste un líder de Dios, y
y lo que recibiste también, ¿no? Ujú. De parte de los miembros, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención eso de que dice que he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Entonces Pablo nos dice que pues cómo se hace el trabajo de un apóstol, ¿no? Que él Claro. tenía pues uno de los títulos más grandes del momento, por decirlo así, pero él nos dice con humildad y con muchas lágrimas. Y una palabra bien importante de estos versículos es la palabra lágrimas, porque aparece 3 veces, en el versículo 19, en el versículo 31 y en el versículo 37. Entonces aparece 3 veces la palabra lágrimas. ¿Por qué crees que Pablo menciona tantas veces esta palabra, la palabra lágrimas? Pues yo creo por el momento del apóstol Pablo despidiéndose de una iglesia, y que creo que es aquí justamente, tú lo acabas de decir muy bien, vemos el corazón pastoral del apóstol Pablo. Aquí estamos viendo al apóstol pastor, al apóstol Pablo pastor, ¿no? Al Pablo pastor, perdón. Yo creo que eso es muy importante. 2, porque no, otra vez, no nos despeguemos de la narrativa de Lucas, ¿no? Porque me refiero a que estamos en el Evangelio de Lucas, y las lágrimas, la separación, hablando de la iglesia con el líder o el que estaba capacitando a los pastores que estaban creciendo en las casas en Éfeso. O sea, todo esto requiere que el crecimiento del evangelio pues siempre va a llevar momentos difíciles, ¿no? O sea, el crecimiento del evangelio va a llevar momentos complicados. Entonces, creo que Lucas también lo que busca es que la iglesia a la cual va dirigida el evangelio sepa que todo esto es parte de un bien mejor. Todo esto es parte de un bien mejor. Y que el apóstol Pablo se los diga, también tiene un peso significativo, ¿no? Yo creo, como mencionabas, que este es un pasaje como modelo o como del escritor Lucas para hacer regresar a la iglesia a su origen, ¿no? Y Totalmente. entonces yo creo cuando la iglesia comenzó a institucionalizarse, bueno, no lo creo, es la realidad de la historia. Cuando la iglesia comienza a institucionalizarse, los cargos dentro de la iglesia se comienzan a volver cargos de poder, ¿no? Ya, bueno, eso ya sucede más adelante, en el siglo VI, adelante, con la institucionalización de la iglesia y la mezcla de la iglesia y el Estado, ¿no? Entonces ya surgen personajes como los papas, ¿no? Claro. Así que en un inicio, antes de la Reforma y todo eso, pues formaba parte de la iglesia cristiana de los primeros siglos de ese catolicismo, ¿no? Entonces, ahí se comenzó a perder este sentido de humildad y lágrimas, ¿no? En el ministerio. Y aquí es un modelo que Pablo, o bueno, Dios a través del apóstol Pablo nos enseña cómo debe ser un liderazgo. Totalmente. Y algo interesante también es que se menciona la ciudad de Mileto. Y Mileto, hace un ratito estaba viendo que era una ciudad donde había grandes filósofos griegos, y la humildad no formaba parte de las características de un sabio, de un griego, de un maestro, claro, ¿no? En la cultura grecorromana la humildad no era una virtud, sino todo lo contrario. Pero en el idioma del reino o en el lenguaje del reino, la humildad es algo fundamental, o sea, es algo que Jesús nos enseñó y Jesús lo dejó puesto como una virtud de todos sus seguidores, ¿no? De todo el que quiera ser seguidor de Jesús tiene que ser igual a alguien humilde, un siervo humilde. Entonces, ahorita en mi canal, pues estoy leyendo el libro de Henry Nouwen, que habla acerca del liderazgo. Ahorita se me fue el título, pero habla acerca del liderazgo, este libro que estoy leyendo. En el nombre de Jesús, sí, en el nombre de Jesús. Habla de cómo debe ser el líder del siglo XXI, ¿no? Y habla justamente de eso, de que debe ser un líder siervo, un líder humilde. Y esto pues fue de las primeras cosas que al leer yo este pasaje pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y a mí pues las lágrimas me hacen ver la sensibilidad que también requiere el ministerio. No somos gerentes. Claro. Los líderes de iglesia no somos gerentes de una organización, ¿no? Somos siervos y siervos que se implican emocionalmente. O sea, totalmente. Cuando tú te vuelves un siervo, tienes que poner tu corazón en eso. Si no lo pones, si no lo expones a que se dañe, a que se queme, a que se dé, a que se gaste, entonces
no eres realmente un líder, ¿no? Entonces esto también pues me hace ver y justo pues creo que es un modelo para el liderazgo porque esta conversación que Pablo tiene no la tiene con toda la iglesia, sino solamente con los Así es, líderes, con los solamente, pastores, solo así con es. los pastores. Y entonces Pablo les está enseñando también al despedirse que él no es el dueño de la iglesia. Y más adelante lo dice, ¿no? Él no es el dueño, solamente somos o son los líderes encargados o Claro, representantes o administradores en el buen sentido, pero no dueños, ¿no? así es. Sí, Ujú. sí, realmente, cuando, como bien lo mencionaba otra vez, dentro de esta narrativa, este discurso toma un sentido muy oportuno para entender cuál es el verdadero liderazgo, ¿no? Ujú. Y cómo, y no solamente porque a veces tomamos los discursos como eso, como ese discurso que enseña principios, pero también aquí Pablo lo vive, ¿no? O sea, lo está viviendo en carne Ujú. propia, yo creo que también esto muy en la intención del evangelista Lucas de ver cómo Pablo sigue los pasos de Jesucristo. Creo que Ujú. eso también es muy especial. Y sí, ¿no? También pues aprovecho para compartir que cuando yo leí también este texto el año pasado, hace ya Como 2 años. como De la 2 años, predicación que sí, compartiste, como ya tiene como como dos dos. años, Ajá. ¿verdad? Yo estaba teniendo mis devocionales en el libro de luchas y les soy honesto, creo que nunca había leído este texto, o no le había prestado la atención debida, ¿no? Y cuando lo leí, primero, uno de los versículos se convirtió como un lema para mí. En el último versículo o penúltimo versículo se convirtió en un lema para mí, pero también en ese momento nos habían invitado a un hermano de aquí de la iglesia que era diácono, lo invitaron a pastorear una iglesia cercana a la donde estamos nosotros y me pidieron que predicara en su iglesia. Entonces como que todo Dios lo puso y se alineó y recuerdo que fue muy significativo porque al hacer la exégesis del libro y del Capítulo capítulo del del sermón, pasaje. del pasaje, realmente te encuentras aspectos hermosos que el texto enseña. Ujú. Sí, sí, la verdad es que sí, es un pasaje muy especial. Y de acuerdo a lo que Pablo comparte, ¿cuál crees tú que era su prioridad en cuanto a lo que él tenía que hacer como pastor? Es que eh, O lo que él hizo. Ujú. ajá, pues es que es cuando leemos el texto, vemos que, como ya lo mencionas, habla de su humildad, habla de su sufrimiento, porque también versículos más Ujú. adelante Ujú. habla de los sufrimientos que vivió como pastor, como predicador, ¿no? Que siembra iglesias, pero más adelante habla también acerca eh, de la entrega que tiene Ujú. que tener un pastor, que tiene que tener un líder. La entrega, a tal grado, pudiéramos decirlo así, que no se aprovechara, Ujú. que no tuviera beneficios propios Ujú. por ser el líder, sino Ujú. que sirviera, ¿no? Con Ujú. amor, con pasión, con dedicación. Y creo que el objetivo de este sermón era hacerle ver a los pastores que y es que yo creo que es aquí un tema muy práctico o muy contextual para nosotros, ¿no? Que cuando a alguien se le da un poquito de poder, cuando a alguien se le da un título, cuando a alguien se le da en nuestro lenguaje una comisión, Ujú. un liderazgo, una presidencia, inmediatamente pierde el piso, ¿no? Sí. Inmediatamente pierde el piso. ¿Por qué? Porque el poder es muy tentador, porque el poder consume. Y bueno, aprovechando esto, mi esposa y yo estamos viendo las películas del Señor de los El Señor de Anillos los Anillos, y, sí. y, y cada ratito le ponemos pausa para hacer reflexiones y es que nos damos cuenta que el tema del poder en la película del Señor de los Anillos es muy simbólico y creo Sí. que aquí también es muy simbólico. Digo, no sé si quieras tocar más aspectos Ujú. de los puntos que el apóstol Pablo en este momento menciona, pero creo que eso para mí es muy interesante. Sí, también lo que a mí me llama la atención en cuanto a las responsabilidades de un siervo de Dios es la enseñanza.
creo que lo recalca mucho el apóstol Pablo. En mi versión que tengo aquí en NTV dice, nunca me eché para atrás, en el versículo 20, nunca me eché para atrás a la hora de decirles todo lo que necesitaban, decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, a pesar de todo lo que había pasado, de las pruebas, de las conspiraciones de los judíos que había pasado Pablo, dice Pablo que él nunca se echó para atrás en este lenguaje, ¿no? No sé cómo dice ahí en Reina Valera. ¿Qué versículo es? No rehuí, creo que es versículo 20. Versículo 20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Sí, o sea, no, pues sí, como que no me eché para atrás, no renuncié, ¿no? No dejé de anunciarlo todo el mensaje, ¿no? Y creo que eso es algo importante, Sí. todo el mensaje, no decir solo lo que gusta, lo que es para agradar, para hacer sentir bien a las personas, a mí mismo, ¿no? Sino decir todo el mensaje completo a las personas y en el momento en el que el Señor nos lo pide que lo hagamos, ¿no? Y para eso, pues, ¿qué se necesita? Tener una comunión personal con el Señor. Apenas en el libro que les decía de Henry Nouwen, si lo escucharon, decía que se necesita para ser un líder, de acuerdo a Jesús, decía ser un místico y explicaba que es místico en el sentido de ser una persona completamente entregada a tu relación con Dios, a la oración, a la lectura de la palabra, a la contemplación, a pasar tiempo con el Señor de manera personal, porque de otra forma no hay manera de anunciar el consejo de Dios si tú no lo tienes en tu corazón, ¿no? Totalmente. Y podemos hacerlo intelectualmente, pero va a ser algo frío y sin realmente mostrar el propósito de Dios. Investigué esa palabra, que es en griego, significa todo el propósito de Dios. No se refiere a enseñar todos los temas posibles, sino a proclamar el plan completo de Dios revelado en las Escrituras. Entonces, todas las buenas noticias, pero también el pecado, el arrepentimiento, la gracia, la santidad, el juicio, la cruz. Entonces, pues de eso se trata, creo yo, también el liderazgo, de enseñar la palabra. Sí, pues realmente el ministerio que Pablo desempeñó y que el libro de Lucas lo menciona constantemente fue el ir a las ciudades, enseñar, ¿no? Capacitar, predicar el evangelio, pero siempre apuntando a eso, ¿no? A este ministerio integral que requiere la enseñanza, ¿no? Que requiere el ministerio pastoral. Ok, bueno, también otro tema importante ahora, lo que Pablo les encomienda a los obispos. Bueno, no sé si quieres mencionar un poquito de lo de las 3 palabras que se usan para dirigirse a los pastores. Sí, bueno, este es uno de los pasajes más claros en donde se menciona que el ministerio de ancianos y el ministerio pastoral o pastores es el mismo. Es decir, cuando en el Nuevo Testamento se refiere a ancianos, pastores y obispos, son la misma persona. Y este es uno de estos textos. Ahí en el versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, ahí dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, pero más adelante en el versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no? Entonces, pastores, ancianos y obispos eran lo mismo. Algunos piensan que el título el título que le ponían era ancianos, pero el trabajo era de obispos, de pastores, administradores, ¿no? Entonces, pues eso también es uno de los pasajes más claros en donde se menciona como este rol que representaban. Ahora, algo muy importante es que, ya lo mencionó mi esposa, pero que vale la pena también tocarlo, es que cuando se refiere a los pastores, no se está refiriendo a una mega iglesia en donde había pastor de música, había pastor de jóvenes, no, sino se estaba refiriendo a que en la iglesia de Éfeso había iglesias en casas. Sí. Y esto es otro tema que a mi esposa y yo hace poquito platicábamos de que realmente esto que hoy conocemos como templos,
en la iglesia primitiva no era algo común, sino más bien eso fue siglos después, en donde la iglesia ya empezó cuando se institucionalizó y todo esto, empezaron a ser lugares de reunión para la adoración a Dios, pero cuando la iglesia primitiva nació en hogares, en casas, ¿no? Entonces, ¿a quiénes llamó? A los pastores de esas casas. De las casas, ¿no? De esas pequeñas comunidades que estaban creciendo en la iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy interesante de observar y de que nos revela el texto esto que tiene mucho significado otra vez para el ministerio pastoral. Uh-huh. De hecho, sí, porque ahí en el versículo 28 dice, ya fuera en público o en las casas. Así o sea, que Pablo les predicó en público o en las casas. Así es. No había templos como tal, ¿no? Pues era algo nuevo y que padecían persecución, pues no había como esa posibilidad y las iglesias eran en casas y cada casa, me imagino, tenía su pastor. Por eso son varios pastores de Éfeso, ¿no? Varias personas que se reunieron allí. Y me llama la atención lo que dice en el versículo 28, dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Y yo creo que este versículo es muy significativo y hay mucho que sacar de aquí. Lo primero dice, cuídense a sí mismos. Entonces, antes de cuidar al rebaño, antes de pretender lo que decíamos, ¿no? Ahorita de la enseñanza, de cuidar al rebaño, cuídense a sí mismos. Así es. No piensen que ustedes, por ser los pastores, los encargados, están ya exentos, ¿no? Entonces dice, cuídense a sí mismos, luego cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen. Entonces, también ahí en mi versión hace esa diferencia entre alimentar y pastorear. O sea, una cosa, quiero yo pensar, es el alimento, el enseñar, y otra cosa es pastorear, ¿no? Otra cosa es estar junto con la gente y otra cosa es alimentar, ¿no? Al rebaño de Dios. Pero ya que les dijo eso Pablo, dice, su iglesia comprada con su propia sangre. Es decir, les recuerda, no es de ustedes. Así es. Esas personas que están a su cargo no les pertenecen. Y ese es una constante renuncia voluntaria que creo que todo líder debe de hacer, porque como creo que platicamos en el otro episodio acerca de que a veces, o no sé si lo platicamos solo tú y yo, pero de que a veces en algunas comunidades de fe, una persona, por ejemplo, lo nombran pastor y automáticamente ya tiene, así es elevado, ¿no? A un puesto donde ya tú no sirves mesas, tú ya no te esperas, tú tienes el primer lugar, a ti, tú primero en todo, ¿no? Y es muy fácil aceptarlo, muy cómodo, claro, ¿no? Pero Pablo les recuerda, esta iglesia no es de ustedes. Así entonces, y también el apóstol Pedro habla de eso, ¿no? No como quienes tienen como... Sí, en 1 Pedro 5, ¿no? Del 1 al 5. Sí, no como quienes enseñorían, dice. Ajá, como enseñoreándose, ¿no? Sino con humildad. Entonces, pues también eso, no sé cómo. Sí, no, y es que volvemos otra vez, ¿no? Esta parte de que creo que el sentido del apóstol Pablo en la narrativa de Lucas es cuídense de ustedes mismos. O sea, del primero que tienen que cuidarse es de ustedes mismos, ¿no? Y recuerdo que cuando lo compartí mencionaba, ¿no? A veces nos preocupamos por otros grupos o otras denominaciones, lo que sea, no sé, lo que sea. Pero el primero que tiene que cuidarse es uno. Después menciona, no sé si es antes o después, es que no lo leí, no lo pude leer antes de tener el podcast, pero también menciona, ¿no? Porque una de las advertencias que hace el apóstol Pablo es después, primero cuídense de uno mismo y después les dice, y cuídenlo de aquellos lobos rapaces, ¿no? Sí. De aquellos lobos rapaces. Entonces, una de las labores, yo no había percatado en mi lectura esto que tú mencionas, a lo mejor es en tu versión, que una cosa es enseñar y otra es pastorear. Creo que eso es muy interesante. Pero una de las labores del pastoreo es la advertencia de las malas enseñanzas, de la falsa doctrina, del mensaje que no es bíblico, de los líderes que no son bíblicos. Entonces es muy interesante, ¿no? Que los llama lobos, los llama lobos rapaces, ¿no? Entonces eso también es muy, muy interesante. Sí, de hecho dice ahí, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes
falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Y entonces es bien interesante que dice en medio de ustedes. O sea, ¿de dónde van a salir los falsos maestros? En medio de ustedes. Y eso es algo que debe de ponernos alerta, ¿no? Yo creo que a veces ya como iglesia, justamente por lo mismo que pasaba cuando Lucas escribió Hechos, al estar tan institucionalizados, perdemos de vista estas cosas tan reales, ¿no? Al estar tan, pues somos una, organización, tenemos nuestro templo, tenemos nuestras reglas, nuestras constituciones, nuestros liderazgos, etcétera, perdemos de vista estas advertencias tan reales de, por ejemplo, de los lobos rapaces, ¿no? Y que pueden ser cualquiera, o sea, podemos ser nosotros, Exactamente. puede ser cualquiera, ¿no? No es una cuestión de que nos alertemos de los demás, sino alertémonos de uno mismo. Exactamente. Y pero sí, o sea, creo que ahora, yo creo que también esto era algo que Lucas quería tocar pertinentemente en la comunidad a la cual se dirige, porque lobos rapaces en todas las comunidades del primer siglo, de la iglesia del apóstol Pedro, de la iglesia de Lucas, de la iglesia del evangelio de Juan, ha habido estos. Juan lo dice también, Pedro lo dice también. Entonces realmente es una cuestión de que todas las iglesias tienen sus propios lobos. Ay, sí. Sus propias razas. Ay, sí. No, sí, está muy feo eso. Pero sí, dice aquí también, dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Justo, pues, el poder, ¿no? Para poder tener personas que le sigan. Dice, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes. Yo había hecho 2, pero ya corrección, fueron 3. 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. O sea, fueron 3 años que el apóstol Pablo invirtió en esta comunidad y hoy en ese momento tenía que decirles adiós. Y esto para mí es también muy especial acerca de la inversión de tiempo que hacemos, de tiempo, de vida, de corazón, de esfuerzo, que hacemos en el reino de Dios. Es ¿cómo decirlo? Vale la pena hacerlo, sin importar que un día nos tengamos que ir, ¿no? O sea, no tenemos que decir, como yo ya invertí 3 años, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo pudo haber pensado, no, ¿cómo me voy a ir si cuando yo me vaya van a venir lobos rapaces? Porque es lo que les está diciendo, ¿no? Y me gusta lo que dice después. Dice, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Nuevamente la renuncia. Pablo renuncia a él ser el encargado de la iglesia, a él ser el cuidador. No, ¿a quién los encomienda? No a su enseñanza, no a su liderazgo, no a Pablo mismo. Los encomienda a Dios y al poder de su gracia. Pablo reconoce, yo aquí fui un siervo que gracias a Dios fielmente prestó su servicio con humildad, con lágrimas, con sufrimiento, y dice de día y de noche. Estaba leyendo que probablemente Pablo había tenido un grupo de estudio, o sea, un grupo, probablemente eran estos pastores, obispos, cercano a quien les dedicó mucho tiempo a enseñarles la palabra para que la pudieran enseñar después ellos a otros. Pero ahora Pablo se va. Y ya, o sea, ahora nosotros tenemos el teléfono, redes sociales, etcétera, podemos estar al pendiente, ¿no? Ahí de lo que esté pasando, ¿no? En otro lado que no estemos. Pablo ya no iba a saber nada de ellos. O sea, a lo mejor iba a saber por carta, pero ya no iba a poder estar ahí. Y es nuevamente el renunciar. A mí me gustó mucho un sermón que predicaste apenas de la renuncia, y creo que esta también es parte de esa renuncia como líderes en cualquier ministerio que estemos. O sea, no solo estamos diciendo pastores, pero sí en una comisión, lo que sea. Tú puedes decir, no, es que yo en esa comisión estuve 3 años y le invertí mi vida, mi dinero, mi esfuerzo, mis recursos, y ahora pues ya le va a tocar a otra persona. ¿Y qué tal si ya no sigue con todo lo que yo hice? No, es renunciar y decir, esto es de Dios, no mío. Y es sano, ¿no? O sea, porque también es sano que Dios hable a través de eso, a uno al que sigue, a la iglesia, o sea, es sano. Entonces, justamente es eso, o sea, yo creo que pienso que todas estas alertas que el apóstol Pablo está mencionando a los pastores,
pero todo el lenguaje de la iglesia nuevamente es un mensaje de comunicación que le quiere dar a la iglesia a la cual se dirige Lucas. No sé si estos lobos rapaces tenían que ver con el liderazgo, no sé si dentro de las comunidades había hombres que no les interesaba el evangelio, sino lo que les interesaba el puesto. No sé, podríamos aquí a lo mejor hasta hacer muchos aspectos prácticos que a lo mejor puede ser que me equivoque, no lo sé, pero yo creo que el mensaje que el apóstol Pablo está dando a través de la boca de Lucas o de la pluma de Lucas y cómo lo está todo así entrelazando, tiene que decir mucho, ¿no? Tiene ahí por allí algo muy pertinente que quiere que los oidores, que los que escuchan su escrito en el primer siglo, pues tengan cuidado. Sí, pues bueno, ya ahorita tocamos varios puntos, ya vamos a ir cerrando poco a poco, porque para los que no saben, hoy juega México y juega a las 7, o sea, ya está empezando, pero, pero no, sí vamos a cerrar bien. Otro tema, bueno, ya vimos acerca del liderazgo, ¿no? Con humildad, con lágrimas, un liderazgo de renuncia, una conciencia de que la iglesia no me pertenece, es de Cristo, Cristo la compró con su sangre, no importa cuántos años yo haya invertido en una comisión, en un ministerio, le pertenece a Cristo le costó mucho más que a mí y no es mía, es de Dios. Si hay algún fruto de lo poco mucho que yo haya hecho, eso le pertenece a Dios y bueno, eso es lo que podemos como resumir hasta ahorita. Ahora vamos a pasar rápido, ya, prometo que no nos tardamos mucho al No tema, prisa. ¿no hay prisa? Ok, al último tema o bueno, de los últimos que me parece bastante sensible, cuando Pablo dice, lo voy a leer, dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que recibir. ¿Cómo ves esto acerca del sostenimiento de Pablo? Pues es muy retador, es muy iluminador, sobre todo sabiendo que en el contexto, no sé si los que nos escuchan en Europa y Estados Unidos, Ay, sí. no, sino que en el contexto latinoamericano, creo que Te me pasaste. pasé, ¿verdad? No, pero en un futuro, pero en el contexto latinoamericano ministerial, esta es la realidad de nosotros, ¿no? O sea, que esta es la realidad porque la iglesia no tiene ese entendimiento de que si por algo nosotros lo dice en Primera de Corintios el apóstol Pablo, yo sé que estamos yéndonos a otro texto, pero lo dice de los derechos, ¿no? O sea, el derecho del pastor es, y de los ministros, hombres y mujeres, es vivir del ministerio. Pero la realidad del apóstol Pablo nunca fue esa, ¿no? Y no porque tal vez no quisiera, sino porque las iglesias no respondían. Yo creo que aquí No hay algo. todas, porque hay iglesias, en el Nuevo Testamento que sí respondieron. Sí, yo creo que aquí hay algo que hay que aclarar bastante. Este no es el modelo, sino es como La realidad, la ¿no? realidad, sí. O sea, el modelo es que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? El obrero es digno de su salario. O sea, si hay alguien que está trabajando, esforzándose, dedicando su vida, su tiempo, su esfuerzo, al ministerio, es digno de que se le reconozca, de que pueda sostenerse de ahí, porque pues está dedicando toda su vida a eso. Sin embargo, el apóstol Pablo, creo que su intención más que poner un modelo era, si hay algo que estorbe a la predicación de la palabra, yo estoy dispuesto a trabajar más, ¿no? O sea, si esto va a ser causa de problema, mejor yo trabajo antes que esto detenga la misión. Antes que el sustento o el sostenimiento sea un obstáculo para que yo predique, mejor me pongo a hacer tiendas, ¿no? Y nuevamente creo que habla de... Perdóname. Sí. Perdón, Sí. ok. Sí, no pasa nada. Ok, espero que no se haya escuchado muy fuerte. Pero habla acerca de la renuncia nuevamente, ¿no? Sí era su derecho ser sostenido por las iglesias, pero él voluntariamente renuncia a este derecho. Y a mí me conmueve muchísimo que dice, estas 2 manos. Yo siento que en ese momento él estaba viendo sus manos, ¿no?
estas manos, quién sabe si a lo mejor con callos, con, no sé, así marcadas por el hacer tiendas. Dice, estas dos manos me han servido y este pasaje para mí ha sido modelo porque yo estudié en el seminario, pero siempre supe que a las mujeres no se les paga, ¿no? Siempre supe que no me iban a pagar, ¿no? Pero yo dije, Señor, yo quiero servirte de tiempo completo, yo quiero hacerlo y cuando yo estaba más chiquita en el seminario no sabía que me enfrentaba realmente, no sabía los gastos de una vida adulta, pero siempre dije, pues tú me proveerás, Señor. Y la manera en la que Dios me ha provisto o nos ha provisto, pues en mi caso, ha sido a través de trabajar. Sin embargo, para mí, no sé si las otras personas lo noten, y tal vez no lo expreso mucho, pero para mí, mi prioridad, mi vocación es el ministerio. Y el trabajo que yo hago por fuera, en este caso ahorita soy maestra de inglés, eso es para sostener el ministerio, no al revés. Así es. No es como que, pues mi segunda, lo que hago es mi prioridad es mi trabajo y pues ya cuando mi tiempo libre pues hago el ministerio. No, siempre ha sido al revés y me alienta mucho este pasaje de decir que hay bendición en eso, hay bendición en trabajar y hay bendición en poder ayudar a otros y hemos sido bendecidos por eso, no como me gustaría, no soy la persona más generosa, me cuesta mucho y aquí pues abro mi corazón, la generosidad, sin embargo me esfuerzo y espero en Dios que en 10 años yo pueda ser una persona más generosa, hoy por hoy no lo soy, no soy la tan generosa como debería, pero habla de que es bueno ayudar a los demás y menciona unas palabras del Señor Jesús que no están registradas, que también esto llama la atención, porque sabemos que no se registraron el 100% de las palabras de Jesús, pero dice que Jesús dijo, hay más bendición en dar que recibir. Sí. Posiblemente, bueno, primero quiero complementar lo que decía mi esposa, de toda esta parte del apóstol Pablo. Es muy interesante que el apóstol Pablo no haya dicho, o sea, digo, no sé si porque lo hizo explicándolo, como dices, con las manos, pero recordemos que el apóstol Pablo pues era un maestro de la ley, o sea, él pudo haber utilizado su intelecto para sobrevivir. Sí. Pero no utilizó su intelecto, dice que utilizó sus manos, ¿no? Eso también me sacude la cabeza, ¿no? Y creo que es muy interesante. Pudo haber cobrado sus cursos, ¿no? Claro. Pudo haber abierto un seminario. Claro, totalmente, ¿no? Y bueno, esto no significa que esté mal, ¿no? Pero por algo el apóstol Pablo lo dijo y creo que tiene mucho sentido. Pero también con respecto a esta frase, pues la mayoría de los eruditos otra vez en esto, pues mencionan que esto es una como una narrativa que no tenemos en los evangelios, pero que fue real, ¿no? Y algunos dicen que aquí se resume todo el evangelio, ¿no? Algunos piensan que aquí resume los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es también, es otro de los detalles muy pertinentes porque digamos que no hay un versículo que hable de esto en los evangelios, sino este es único de Lucas. Sí, bueno, pues ya vamos a ir cerrando un poquito aquí. Creo yo algo muy bonito de este pasaje, o más que bonito, impactante, es que la manera en la que Pablo quiso ser recordado con su discurso no fue a través de sus grandes obras, porque no las menciona, o sea, no nos dice a cuántas personas predicó, no nos dice si quizá hubo algún milagro que él presenció o algo que hizo por alguien, no menciona, hice, como luego nosotros en los informes, ¿no? Hice tantas visitas, hice tantas predicaciones, tantos estudios, ¿no? Él quería ser recordado por ser un ministro humilde y fiel a Cristo a pesar de los sufrimientos, de todo, y me encanta la manera en la que menciona que él trabajó sin victimizarse, o sea, porque tú lees el texto y no encuentras una pizca de victimismo, simplemente un testimonio. Entonces creo que eso debe ser nuestro ministerio cuando nos despidamos, que no necesariamente nos recuerden por la cantidad de cosas de activismo que hicimos, sino por fidelidad, integridad y humildad delante de Cristo, por ser fieles al Señor, independientemente si se acuerdan de cuántas cosas hicimos o no se acuerdan de cuántas cosas hicimos, ¿no? Y me encanta
cómo termina este capítulo, dice que se arrodilló y oró con ellos, dice, todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida, que así sean nuestras despedidas, cuando tengan que suceder, que así sean, orando, llorando juntos, demostrándonos el amor que nos tenemos y pues sí, de fraternidad, de una relación genuina y que oremos al Señor que regresen este tipo de liderazgos, que ya no seamos o no haya pastores estrellas, ¿no? No sé cómo decirlo. O sea, no, Rockstars. rockstars, ajá, sino que seamos siervos humildes y que lo que caracterice los ministerios no sea el activismo, no sé, que obviamente va a estar, pero que no sea lo que se recuerde, sino se recuerde la humildad, la fidelidad, el compromiso, el amor entrañable. Y pues bueno, eso yo creo que se construye, ¿no? Porque fueron 3 años, no es de un día para otro, y pues sobre todo en nuestra fidelidad al Señor, reconociendo que la iglesia, el ministerio, la comisión, lo que sea, le pertenece a él y no a nosotros. Somos simples administradores y pues nuestro deber es ser fieles. Y que Lucas quería que recordáramos el ministerio del apóstol Pablo, ¿no? O sea, otra vez, porque una cosa es lo que uno dice de sí mismo y otra es lo que otra persona te dice de ti. Entonces, esto es muy importante desde la narrativa de Lucas, ¿no? Ahorita estaba leyendo algunos apuntes, por eso estaba viendo aquí a mi computadora, y algunos piensan que también lo que el evangelista Lucas quiere es, de una otra manera, ayudar o respaldar el ministerio primitivo del apóstol Pablo, ¿no? Cuando ya se estaba perdiendo en la institucionalización, ¿no? Y en algunas otras cosas, ¿no? Entonces creo que este sermón es un sermón hermoso del ministerio pastoral del apóstol Pablo. Ok, bueno, pues gracias por escuchar. Estas fueron algunas reflexiones acerca de Hechos 20. Comenten qué les pareció, qué podrían agregar de este capítulo tan hermoso, tan especial. Y pues ojalá después tengamos más reflexiones de Hechos. Creo que hay muchísimos Sí. capítulos muy especiales. También queremos retomar lo de primero y segundo de Reyes porque hubo algunos comentarios. Igual esperemos hacerlo. Pero pues bueno, hasta aquí este podcast. Nos vemos pronto, amigos. Bye. Bye. Bye.